Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo clave, el Génesis 15. Es ese momento fundamental en que se establece un pacto, una alianza, entre Jehová y Abraham. Efectivamente, un texto con una carga teológica y narrativa enorme. Y nuestra única fuente será el propio texto bíblico. Vamos a mirar de cerca qué dice, las promesas, las dudas de Abraham, que son muy humanas, y ese ritual tan particular que sella el acuerdo. Queremos entender bien qué pasa en esa conversación. Sí, porque no es una conversación cualquiera. Para ponernos en situación, Abraham ya ha recibido promesas antes, pero la realidad es que sigue sin hijos, y eso crea una tensión que se nota desde el principio. Bueno, vamos a ello. Lo que vemos aquí usa esa estructura conocida, pero, vamos, le da un giro teológico muy potente. La iniciativa es divina. El capítulo empieza fuerte, sí. Con una visión, Jehová se dirige a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Vaya, una promesa de protección y recompensa brutal. Casi parece una respuesta a algo que Abraham ni siquiera ha dicho, ¿verdad? Como una ansiedad latente. Totalmente. Pero Abraham no dice simplemente gracias. Su respuesta es, buf, muy directa, casi un reproche. Le pregunta, Señor Jehová, ¿qué me darás si ando sin hijo? Exacto. Y le pone nombre a su heredero actual, Eliezer, un siervo de Damasco. Cito, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se palpa la frustración, ¿no? Esa distancia entre la promesa y su realidad. Es que esa franqueza es increíble. No habla como un siervo temeroso, sino como alguien que tiene una relación que permite esa honestidad, ¿eh? Y claro, pone sobre la mesa lo que era vital en esa cultura, la descendencia. Sin un hijo propio, todo se quedaba en el aire. El legado, la tierra. Todo. Y el detalle de Eliezer, que sea damaseno, extranjero, pues subraya que esa solución era un parche. Legalmente quizá valía, pero no era la promesa, no era su hijo. ¿Y esa forma de interpelar a Dios era común en otros relatos de la época? O sea, ese nivel de confianza. Bueno, encontramos lamentos, preguntas a los dioses en otras culturas, sí. Pero esta relación tan personal, tan de diálogo que se ve aquí entre Abraham y Jehová, es bastante característica de la Biblia hebrea. Hay una cercanía, una audacia incluso, que veremos luego en Moisés, en Job. No es falta de respeto, es la profundidad de lo que está en juego para él. Entiendo. Y ante esa queja, la respuesta de Dios es tajante sobre Eliezer. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cierra esa vía y confirma, será un hijo biológico, Clarísimo. sin ambigüedades. Y entonces viene esa imagen espectacular. Jehová saca a Abraham fuera, de noche, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Hay que imaginarse la escena, el silencio, ese cielo estrellado del desierto. Impresionante. Para medir una promesa que humanamente parece imposible para un anciano sin hijos. Y justo después de esa imagen tan potente, el versículo clave, el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra ahí, creyó, amán, en hebreo, no es solo pensar, sí, es verdad. Es más bien confiar, apoyarse en él, fiarse de su palabra aunque todo lo demás diga lo contrario. Su edad, la de Sara. Una confianza total. Radical, ¿sí? Un acto de fe. Y esa confianza, ese amán, es la justicia. Pues eso dice el texto. Aquí, justicia, tzedaká, no es que Abraham sea perfecto moralmente o que haya hecho méritos. Es una rectitud que viene de la relación, de estar en la posición correcta ante Dios por esa fe, por esa confianza en su promesa. Dios se la acredita, se la cuenta como justicia. Vaya. Y este concepto, claro, va a tener una influencia tremenda después, en el judaísmo y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Pablo, la justificación por la fe nace aquí, en cierto modo. Es un momento fundacional. Y es fascinante que esto pase aquí. O sea, después de la promesa de las estrellas, pero antes del ritual con los animales, antes de saber más detalles, dice algo sobre qué tipo de fe es esa. Pues podría ser sí. Podría sugerir que la confianza básica en la palabra de Dios es lo primero, es el fundamento. Lo que viene después, los rituales, las señales, servirán para confirmar, para sellar, para detallar.
Pero la relación de justicia por la fe ya está ahí. Es un matiz importante, creo. Vale. Después de este punto álgido, Jehová vuelve a hablar. Se identifica conectando con el pasado. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Le recuerda de dónde viene su relación. El origen de todo. Y une esa acción pasada con la promesa de futuro, para darte a heredar esta tierra. Reafirma los dos pilares, descendencia y tierra. Los dos grandes temas de la promesa. Pero parece que Abraham necesita algo más concreto, al menos con la tierra. Vuelve a preguntar, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? A ver, después de la promesa de las estrellas y de que se le reconozca su fe, ¿cómo vemos esta pregunta? Otra vez la duda. Yo no lo vería tanto como dudar de si Dios dice la verdad. Quizás es más bien pedir una señal que lo confirme, una garantía formal, ¿sabes? Porque la promesa de la tierra es a muy largo plazo, es abstracta, y además la tierra está ocupada. Claro. Es una necesidad muy humana de algo tangible, algo que haga sólida esa promesa futura. Podría ser un ¿cómo va a pasar esto? Más que un ¿va a pasar? Una petición de formalización. Y la respuesta de Dios no es una palabra, sino... Instrucciones para un ritual muy, muy específico. Exacto. Le pide, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Lo de los 3 años podría indicar animales maduros, en su plenitud. Y lo clave es lo que Abraham hace, que seguramente seguía una costumbre. Los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Partir animales por la mitad. Sí, eso es una referencia clarísima a las ceremonias de cortar un pacto, karat derit en hebreo. Hay paralelos en textos de Mesopotamia, de Siria. En esos pactos, las dos partes que hacían el acuerdo solían pasar por en medio de los animales partidos. ¿Y qué significaba eso? Pues era tremendo. Era como decir, si yo incumplo este pacto, que me pase lo mismo que a estos animales. Una automaldición implícita. Era la forma más solemne posible de sellar un trato vinculante. Madre mía. El ambiente del relato se vuelve entonces muy denso, casi tétrico. Dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué puede significar esa imagen? Es potente, ¿verdad? Podría simbolizar fuerzas que amenazan el pacto, obstáculos, o quizá incluso dudas, influencias negativas que Abraham tiene que rechazar activamente. El hecho de que las ahuyenta muestra su compromiso, su vigilancia. No está pasivo. Y la atmósfera se carga todavía más cuando cae el sol. Sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No suena una siesta tranquila, ¿eh? No, no. Es un sueño profundo, una tarde semé, como el de Adán cuando crean a Eva. Suele preceder a una revelación divina importante. Y esa grande oscuridad, ese temor, sugiere la presencia de lo divino, lo sagrado, que siempre tiene algo de aterrador y misterioso. Prepara el terreno para lo que viene. Que llega, según el versículo 17, ya de noche cerrada. Se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué son ese horno y esa antorcha? Pues mira, esos símbolos, el horno humeante y la antorcha de fuego, se entienden casi siempre como la Shekinah, la presencia visible de Dios mismo. Es Dios manifestándose como fuego y humo. Y aquí viene lo crucial, lo que lo diferencia de otros pactos que conocemos. ¿El qué? Que solo la presencia divina pasa entre las mitades. Abraham no pasa, solo el fuego y el humo. Ostras, ¿y qué implica eso? ¿Que solo pase Dios? Al pasar solo Jehová, es Él quien asume unilateralmente toda la obligación del pacto. Es como si dijera, que me pase esto a mí si no cumplo mi palabra. Vaya. La fidelidad del pacto descansa totalmente en Dios, no en Abraham. Es un acto de pura gracia y compromiso por parte de Dios. Eso lo cambia todo. No es un contrato entre iguales para nada. Pero entonces, si Dios asume toda la carga, ¿qué pinta Abraham en todo esto? Aparte de preparar los animales y creer antes. Abraham es quien recibe la promesa. Su fe es la condición para entrar en esa relación de pacto. Su papel es confiar, recibir y luego, claro, vivir conforme a ese pacto. El ritual le da esa seguridad tangible que parecía necesitar. Confirma que la promesa divina es seria, irrevocable. Pero no se le piden contrapartidas aquí, solo que crea y reciba. Vale, entiendo. Y durante ese sueño tan profundo y temeroso,
Abraham no solo ve pasar a Dios, sino que también recibe una profecía, muy detallada. Y bueno, no es precisamente un camino fácil lo que le anuncia. No, desde luego. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Llama la atención, ¿eh? Junto a la promesa de ser incontables y tener la tierra, le anuncia esclavitud y sufrimiento futuros. No le dora la píldora. Para nada. Es un realismo sorprendente. Pero por otro lado, la profecía también promete el juicio de Dios sobre esa nación opresora y la liberación final. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Anticipa el éxodo de Egipto, vamos, hasta con el detalle de que saldrán con bienes. Exacto. Y da una razón teológica para que tarden en poseer la tierra. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto mete ideas complejas, ¿eh? La paciencia de Dios, el tiempo divino, y una idea de justicia ligada a las acciones de los pueblos que ya están en Canaán. O sea, la conquista se ve no solo como promesa a Abraham, sino también como juicio a la maldad acumulada de otros. Es denso. Y en medio de esa visión histórica tan larga y con partes oscuras, hay un consuelo personal para Abraham. Sí, eso es importante. Le asegura, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aunque él no verá el cumplimiento total en vida, tendrá una muerte tranquila, honorable. Es un contrapunto personal a esa historia tan grande y a veces dura de sus descendientes. Después de todo el proceso, la visión, la promesa, la duda, la fe reconocida, el ritual, la profecía, el texto lo sella en el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Lo llama así explícitamente, un berit, un pacto. Queda formalizado. Y este pacto define los límites de la tierra prometida, y son enormes. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Eso es un territorio inmenso, ¿eh? Mucho más grande de lo que Israel ocupó casi nunca. Sí, es una promesa de dimensiones casi imperiales, podríamos decir. Y para que quede claro cómo estaba la situación real y la dificultad de heredar eso, el texto da la lista de los pueblos que vivían allí: ceneos, ceneceos, admoneos, eteos, fereceos, refaítas. Bueno, hasta 10 naciones. Una lista larga. Larguísima. Subraya que la tierra no está vacía esperando. Está ocupada por muchos grupos. Así que la promesa lleva implícita la idea de, bueno, de desplazamiento, de conflicto, de conquista para que los descendientes de Abraham puedan tomar posesión. Es una mezcla curiosa, ¿verdad? Esa promesa tan generosa y unilateral de Dios, y a la vez la predicción de dificultades, esclavitud, lucha. ¿Cómo afecta eso a cómo entendemos el pacto? Pues yo creo que lo hace mucho más realista, más complejo. No es un cuento fácil. El pacto asume la historia, con sus retrasos, sufrimientos, luchas. La fidelidad de Dios se verá no en evitar problemas, sino en guiar a su pueblo a través de ellos hasta el cumplimiento. Prepara al lector para todo lo que viene después en la Biblia, que no siempre es sencillo. Bien, recapitulemos un poco. Hemos visto en este Génesis 15 la angustia de Abraham sin heredero, la promesa increíble de ser como las estrellas, ese momento clave en que su confianza, su amán, se cuenta como justicia. Fundamental. Ujú. El ritual solemne y antiguo de los animales partidos. Muy visual. La presencia de Dios, fuego y humo, pasando sola entre las piezas, asumiendo él la carga del pacto. Y luego esa profecía sorprendente que mezcla esclavitud futura con liberación y juicio, y la concesión formal de una tierra enorme pero llena de gente. Sin duda, es un capítulo que funda muchas cosas. Establece los términos del pacto con Abraham que va a resonar en toda la historia bíblica y más allá. Y lo notable es cómo mezcla esa promesa incondicional de Dios con la respuesta de fe humana, pero sin ignorar la duda legítima o la realidad de las dificultades futuras. Esa tensión, ¿no?, entre la promesa a largo plazo y la realidad inmediata que a veces es desalentadora. Exacto. Esa tensión es un motor clave para entender gran parte de la Biblia hebrea, y este capítulo la encapsula de forma magistral. Para terminar, una idea para pensar. El texto dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia en el versículo 6. Eso pasa antes de pedir la señal sobre la tierra, antes del ritual con los animales y antes de saber los detalles de los 400 años de esclavitud.
¿Qué nos puede sugerir eso sobre la relación entre la fe que Dios valora como fundacional y la necesidad humana de rituales, de señales o de saber exactamente el futuro? ¿Dónde está el núcleo de esa relación de pacto? Ahí lo dejamos.